Muy buenas tardes, bienvenidos a Mira Sevilla, en esta ventana que abrimos a nuestra ciudad, en este momento en el que miramos una foto que no es fija. Es curioso, las fotos que ponemos en Mira Sevilla no son fijas, son fotos en movimiento. Son fotos que muestran cómo la ciudad palpita y vive jornada tras jornada. Y hoy lo hacemos desde un punto de vista muy cultural, porque vamos a empezar hablándoles de libros, después hablaremos de ópera y acabaremos con consejos muy importantes para los alérgicos. Pero comencemos por el principio. En esta semana se ha presentado en Sevilla el libro Flor de Avispa, una novela que está ambientada en Nicaragua, una novela, obra de Miguel de los Santos, que se inspira, que bebe de ese realismo mágico tan maravilloso de Gabriel García Márquez y que nos lleva a conocer ese país, ese entorno, ese paisaje, esa cultura que nos trae Nicaragua a través de una novela apasionante. Flor de Avispa, un tipo de flor muy peculiar de ese país centroamericano. Nos marchamos con nuestro compañero Alberto Romera. La Cámara de Comercio acoge la presentación de este libro, de este ejemplar que están viendo, Flor de Avispa, y evidentemente 101 Televisión tenía que estar con su autor, tenía que estar con Miguel de los Santos. Muy buenas. Hola Alberto, encantado de estar en 101 Televisión, es un placer. El placer es nuestro por estar aquí, además instantes previos a que comience la presentación del libro y van llegando ya los invitados. Lo primero, vamos a ir al grano. No sé si nos puedes hacer, el autor, que nos pueda hacer una síntesis de lo que se va a encontrar el lector cuando abra este libro. Bueno, se va a encontrar un mundo de sensaciones extraordinarias, unos paisajes exuberantes de la selva nicaragüense y costarricense que divide el río San Juan. Se va a encontrar con una Managua destruida por los terremotos. Se va a encontrar con la pasión de dos seres que se necesitan imperiosamente, un joven sacerdote de la teología de la liberación y un ser desgraciado que aparece entre los ramajes de la selva, un amanecer, y que este joven sacerdote que ha ido a la soledad en busca de su arrepentimiento, de la expiación de un pecado gravísimo en el que ha caído, y cuyas vidas se van a juntar de tal manera que se hacen imprescindibles el uno para el otro. Luego es el amor en grandes dimensiones. Pero esta historia central de la novela está salpicada de otras pequeñas historias de seres marginales, tal y como describe Sergio Ramírez, el premio Cervantes nicaragüense que ha escrito el prólogo, y que, si me permites, el libro dice en uno de sus fragmentos: en la novela, y no lejos de la realidad, confluyen nicaragüenses y costarricenses, marcados por la aventura, descastados, contrabandistas, fugados de la justicia, curas rebeldes, adivinas, prostitutas, exiliados todos hasta ese lugar perdido de la selva, que se vuelven una misma nación por sí misma, como en tantas otras repúblicas latinoamericanas. Bueno, es un placer porque hemos cogido uno de los ejemplares que estaba puesto para que la gente pueda adquirirlo y que lo coja y lo lea delante de nosotros, pues la verdad que se agradece. A mí, además del contenido que podemos encontrar, cada vez que hablamos con alguien que se atreve a publicar, que se atreve a escribir, me llama mucho la atención los diferentes procesos creativos que existen, y en este caso no sé, por ejemplo, ¿en qué momento Miguel de los Santos se pone a escribir? Se pone, no sé si en este caso con un ordenador, si se pone primero en un folio. ¿Cómo es el proceso creativo de Miguel de los Santos? Mira, yo soy una rara avis en esto del hecho literario. Aún escribo con máquina de escribir. Yo manejo el ordenador para cartas, para mensajes, intercambio de mensajes con amigos, pero cuando tengo que crear algo, imaginar algo, debe ser una deformación profesional de tantos años. Necesito el ruido, el tecleo de la máquina. En cuanto al proceso, en el caso de esta novela, yo, por una extraordinaria memoria que a mis años me ha concedido todavía la naturaleza, conservo los olores, los sonidos, los colores
de todos esos paisajes de Iberoamérica que he recorrido durante más de 50 años. Y esa memoria es la que he ido dejando bullir, pero necesitaba situar el lenguaje específico de cada uno de los personajes, con sus dichos localistas. No es lo mismo un nicaragüense que un dominicano, que un costarricense, que un cubano. Necesitaba situarlo en su justo punto y medida, en el lugar exacto. Y luego, como la novela además tiene un contexto histórico, porque está situada durante la Revolución Sandinista de 1979, también he tenido que ser meticuloso en situar los lugares exactos donde se produjeron los hechos y también las fechas, en fin, todo eso me llevó a un proceso de año y medio, que fue la documentación. Terminado el cual, escribir la novela, pues en realidad me llevó unos 5 meses y medio, 6 meses, ¿no? Y una vez con toda la documentación, yo era dejar volar la imaginación, los recuerdos, las sensaciones y reproducirlo para crear en el lector una cierta pasión, momentos de tensión, de duda, de emociones y también de risa, porque la novela, aunque sea una novela desgarradora, tiene momentos muy divertidos, irónicos. Anoche me llamaba una hija mía diciendo: acabo de terminar la novela, y ahí es donde se me ha cortado la risa, pero me he estado partiendo de risa, dice, porque tenía todo el humor que tú has tenido toda la vida. Bueno, pues toda esa mezcolanza hacen de Flor de Avispa lo que la crítica me está regalando, no sé si justa o injustamente, pero diciendo que es una novela extraordinaria. Bueno, me parece que es un tanto exagerado. Vamos a ver qué dicen ahí hoy Joaquín López, el director de la COPE, que me va a presentar en este evento, y tengo que decir que algo de bueno debe tener cuando a las 2 semanas de salir al mercado se había agotado ya la primera edición, ahora estamos con la segunda. Así que invito a tus espectadores a que lean Flor de Avispa. Tengo que preguntarte también esto: ¿es más difícil para un novelista, para un escritor en general, hacer reír o hacer llorar? Yo creo que la emoción del llanto es más fácil en la narrativa. La risa es complicada, tiene que salir de una forma natural. Y tiene que estar determinada en el carácter y el perfil de los personajes que pueblan el relato, ¿no? En este caso a mí me ayuda mucho el hecho de que mi estilo de escribir esté muy próximo al llamado realismo mágico, tan propio de los grandes monstruos de este movimiento literario, como son Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Roa Bastos, Julio Cortázar, toda esta gente, ¿no? Yo soy un ávido lector de todo ese movimiento y en la novela eso se trasluce, eso se nota. Y entre ellos, si tú los conoces, creo que sí, los has leído, verás que hay una mezcolanza de pasiones, de dolor y de humor. Y ese humor brota inesperadamente, te sale del alma. Y yo lo he podido comprobar en los lectores más próximos que me han comentado la novela a posteriori. Me han dicho: hombre, ¿cómo se te ocurrió esto? Como en un momento tan dramático sucede esto otro. En fin, es algo espontáneo el humor. Bueno, a veces lo cierto, Miguel, es que del drama hay risas distintas, ¿no? Son risas distintas, pero el drama esconde también momentos de humor. La última pregunta quizás no te la esperas, o sí te la esperas, no lo sé. Si es capaz de escribir lo que tengo en mis manos, seguramente también es posible que te esperes la pregunta. Hablas de Latinoamérica, hablas de lo que has vivido, al fin y al cabo de lo que escribes, también mucho de la parte, al fin y al cabo sale y se publica porque lo has vivido, y hablas de un sacerdote. Creo que la pregunta te la estoy poniendo blanca y en botella. Hace muy poquito hemos conocido que ha fallecido el Papa Francisco, y el nuevo Papa, pues aunque es estadounidense, tiene ascendencia española, también una vinculación muy fuerte con Perú. No sé, también yo quiero conocer tu opinión, hasta qué punto es importante la presencia de papas que se han manchado de fango y que conocen un poquito esta realidad, que de alguna forma también pueda salir en este tipo de novelas. Mira, te he dicho antes, Alberto, que uno de los protagonistas es un joven sacerdote de la teología de la liberación, pero la novela a mí me la inspiró una entrevista que le hice en Nicaragua, concretamente en el lago de Solentiname, el famosísimo sacerdote, poeta y también guerrillero Ernesto Cardenal,
una vez que desengañado de la aventura que supuso aquella guerrilla comandada por Daniel Ortega y por Sergio Ramírez, que curiosamente es el prologuista de la novela, después de decepcionar a su tierra y a su pueblo, creando una dictadura tan dura y tan poderosa como la de los propios Somoza, que habían gobernado durante 43 años. Bien, el sacerdote que protagoniza mi novela, Aquiles Zapata, es un poco una mimetización de la vida del propio Ernesto Cardenal. Él me sugirió escribir esta novela para llamar la atención acerca de la peripecia dolorosa que lleva viviendo tantos años Nicaragua. Pero hay más. Curiosamente, y sin que yo me lo propusiera, como lo vas a entender inmediatamente, resulta que históricamente la novela se sitúa entre dos papados. El de Juan Pablo II, cuando advirtió, reconvino y retiró de la Iglesia a Ernesto Cardenal ante todo el mundo, y el de Francisco, que le devolvió al sacerdocio poco antes de que muriera. En la novela aparecen dos fotografías que marcan estas etapas. Una primera donde estoy yo con Ernesto Cardenal cuando le hice dicha entrevista, que reproduzco como prólogo del libro también, y una al final cuando el arzobispo Báez de Nicaragua, de Managua, se acerca a darle el perdón de Francisco. Luego toda esa parte de la fe católica que tú apuntas tiene un cierto protagonismo histórico en Flor de Avispa. Miguel, un auténtico placer que hayas atendido nuestra llamada y esperemos que siga siendo un éxito este Flor de Avispa y sobre todo que la gente le encuentre esos paralelismos con la actualidad que estamos viviendo. Muchas gracias a vosotros, un saludo a todos los amigos de 101 Televisión. Espero que sean más de 101 y estoy seguro de que lo son. 101 fueron los dálmatas, vosotros no sois dálmatas, sois unos grandes periodistas con quien me he encontrado muy a gusto. Bueno, pues vamos a terminar este rato como lo empezamos, con este libro, con Flor de Avispa, que hemos tenido la suerte de hablar con Miguel de los Santos para que nos desgrane por qué hay que leerlo. Después de escuchar a Alberto con Miguel de los Santos, a uno le entran ganas, sin lugar a duda, de cogerse el libro y ponerse a leer Flor de Avispa. Pero también hay que compaginar la lectura con la ópera. Sevilla es la ciudad que más veces aparece nombrada en las óperas y la ciudad a la que más óperas se le han dedicado. Sevilla es una ciudad de ópera y Sevilla ha presentado el Festival de la Ópera de esta ciudad, el Festival de la Ópera de Sevilla, con un magnífico cartel. En la antigua fábrica de artillería se ha presentado este Festival de la Ópera de Sevilla, primer Festival de la Ópera en nuestra ciudad, un reportaje de nuestra compañera María Mena. Trasladar al mundo la pasión y el talento que tiene Sevilla en el arte lírico. Este es el objetivo fundamental del primer Festival de Ópera que estrena la ciudad este año 2025 por primera vez. La Real Fábrica de Artillería ha acogido la presentación de la programación y el cartel de esta primera edición. La artista Ana Barriga firma el cartel, que se trata de un mapa conceptual iconográfico de cada detalle de la ópera. Una figura de una mujer, para nosotros no podía ser de otra manera, tenía que ser la figura de una mujer que representase la ópera. Y no quiero entrar en muchos detalles de lo que es, pero lo que hemos intentado, sobre todo, conseguir es mantener un equilibrio entre la funcionalidad de un cartel informativo, que se entienda de que hablamos de ópera, que la muchacha no está en feria o que se va de camping, sino que va a la ópera o viene de la ópera o algo por ahí está pasando, pero que también, siendo honesto, atendiendo a mi verdad como artista, a mi verdad de cómo entiendo yo la pintura a la hora de abordar una imagen. Y en ese sentido, pues, es un juego de equilibrio entre la ópera búfera, la ópera bufa, el sarcasmo, la ironía, está todo ese juego, ¿no? Entonces hemos cambiado la gama cromática, es una gama cromática como un poco más sobria, más elegante, pero después tiene ese juego de equilibrio de
un poco de la calle, del graffiti, de dónde venimos, de esa cosa que lo normaliza, ¿no? También tratamos de extender la mano al entendimiento en el sentido de que, bueno, tú entiendes que es una chica, pero después ves ahí como muchas caritas y esas caritas pues pueden otorgar, pueden hacer referencia a todos los papeles por los que pasa un actor cuando está en escena. La programación la ha realizado el pianista y catedrático Francisco Soriano, quien ha explicado durante la presentación que el primer festival tendrá 3 líneas. La primera de estas líneas a mí me gusta contemplarla como una línea doble o 2 caras de una misma moneda, ya que hemos querido mostrar la íntima conexión existente entre 2 efemérides culturales muy importantes en este año 2025. Por un lado, la conmemoración de los 250 años del nacimiento de Manuel García, figura esencial de la historia de la ópera y uno de los mayores legados que Sevilla ha dado al mundo de la cultura, aunque muchos sevillanos todavía lo desconozcan. Eso se está regalando, me consta. Y por otra parte, la otra cara de la moneda, pero unidas indisolublemente, el 150 aniversario del estreno de quizá la más sevillana de todas las óperas, Carmen de Georges Bizet, en la Ópera Comique de París, un 3 de marzo de 1875. El segundo gran eje temático del festival es, como no podía ser de otra manera, el mito de Don Juan, nacido del alma sevillana. Don Juan es más que un personaje, es una idea universal, un símbolo del deseo, del exceso, de la transgresión, del castigo y de la libertad. Y por último, la tercera gran línea del festival será una apuesta decidida por la ópera como forma viva, contemporánea y diversa. Esta primera edición será un reclamo cultural y turístico para la ciudad y para el disfrute de los sevillanos y turistas. El Ayuntamiento de Sevilla ha sido el creador de este nuevo festival que, según ha explicado, ha llegado para quedarse. La ópera y Sevilla, Sevilla y la ópera, una simbiosis perfecta. Y perfecta, pero para lo negativo, es la simbiosis de mucha lluvia como hemos tenido, mucho calor como el que está viniendo y la primavera de por medio. Entramos en nuestro espacio Soy Salud. Y decía que una simbiosis perfecta, pero lo negativo para los alérgicos, que lo estamos pasando regular en los últimos días, porque los altos niveles de pólenes, sobre todo de las gramíneas y del polen también de olivo, está provocando muchas crisis alérgicas a las personas que padecen esta enfermedad, que es una enfermedad prácticamente pues crónica. Nos hemos desplazado hasta el Quirón Salud, nos hemos desplazado hasta Triana para conocer de primera mano qué recursos, cómo paliar los efectos de la alergia y cuánto va a durar estos periodos de alérgicos tan altos, estos picos tan altos de alergia para los alérgicos. Alberto Romera nos trae este reportaje sobre la alergia y su momento y sus consecuencias. En esta época del año, muchos sevillanos y muchas sevillanas están padeciendo alergia
y desde luego los síntomas aparecen en forma de estornudo. También vemos imágenes como algunos sevillanos y algunas sevillanas con mascarillas por la calle, y hoy queremos conocer un poco la parte médica. Para conocer la parte médica siempre acudimos a los expertos, en este caso de Quirón Salud, y hoy estamos en el barrio de Triana, en el Infanta Luisa. Hemos quedado con la alergóloga, la doctora María Ortega. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Queremos conocer si en estas fechas, María, son muchos los pacientes que vienen a este hospital para tratarse de esta enfermedad. Sí, los pacientes que tienen alergia respiratoria, que están diagnosticados de asma y de rinitis, ahora acusan más los síntomas por el aumento de polen de gramíneas y olivo que está habiendo esta primavera. Actualmente los niveles de gramíneas están en ascenso, hemos duplicado respecto a la semana pasada la cantidad de granos de polen de gramíneas por metro cúbico de aire, y los pacientes con asma y con rinitis pues asisten más tanto a las consultas como a las urgencias hospitalarias por esta patología. Queremos saber también un poco cuál es la gran diferencia entre tratarse una alergia o quedarse totalmente sin hacer nada, sin tomar medidas. Bueno, lo principal es conocer a qué se es alérgico, ¿no? Y es importante hacerse las pruebas para que el diagnóstico sea el adecuado. Y una vez que se conoce, evidentemente, lo más importante es empezar alguna inmunoterapia, para que cuando llegue la época de polinización, los síntomas, sobre todo asmáticos y rinoconjuntivales, sean menores y respondan muchísimo mejor al tratamiento médico, a los antihistamínicos, a los sprays, a los colirios, así como al uso de inhaladores, ¿no? Que si el paciente está vacunado, pues disminuye, ¿no?, el uso de inhaladores, porque necesita menos su consumo, o no tiene reagudizaciones, ¿no? Manteniendo un tratamiento estable con inhaladores, no tiene que usarlo de rescate, ni tiene que ir a acudir a urgencia por crisis de asma. Entonces, es importante sobre todo la prevención en este sentido. Otra de las cosas que quizá nos llama más la atención, y que yo creo que también, incluso viendo los pasillos de este centro médico, llama la atención cuando vemos a personas que van llegando, es hasta cuánto va a durar, porque realmente pues asociamos siempre la primavera a la presencia de mascarillas, de personas que intentan a lo mejor evitar estar muy expuestos, pero ¿hasta qué fecha vamos a tener en Sevilla este tipo de fotografías y de estampas? Debido al aumento de temperatura que hay ahora y se prolongará hasta, inclusive el verano, se va a prolongar hasta julio la polinización de la gramínea, hasta principios de julio. El cambio climático también hace que los pólenes estén más tiempo en el ambiente, polinicen más, junto con la contaminación, que hace que esas partículas que hay en el ambiente, como el dióxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, el ozono, hace que el polen se una a ellas y sea más agresivo, más virulento. Por lo tanto, podemos hasta julio o así habrá niveles de pólenes de gramínea. Vamos a proseguir este camino. Además, te voy a pedir expresamente, María, quédate por aquí conmigo, que también nos comentes una de las cuestiones que yo creo que tiene más importancia, o que al menos la gente más se pregunta. ¿Qué es más común? Es decir, ¿cuáles son los síntomas que más tienen los pacientes? ¿Hay algo que se repite mucho? ¿Ha cambiado esto a lo largo de los años o sigue siendo igual que a lo mejor si miramos hace 20, 25 años atrás? Los síntomas son similares, lo que aumenta es el número de pacientes que son alérgicos cada año. Cada año hay más pacientes alérgicos y también se detectan ante los síntomas, y suelen ser congestión nasal, estornudo, lagrimeo, y los pacientes que son asmáticos, porque el asma es una patología crónica que está durante todo el año. Los pacientes que están diagnosticados de asma, los que son solo alérgicos a pólenes suelen empeorar sobre todo en los meses de primavera, pero también empeoran con infecciones, con otro tipo de exposiciones como irritantes, humo del tabaco. Han aumentado, sí, pero los síntomas son similares a los de siempre, ¿no? Tos, sibilancia, sensación de ahogo, de opresión en el pecho. Y, por ejemplo, el hecho de que haya, creo que son preguntas bastante frecuentes, el hecho de, por ejemplo, que haya ciertos niveles de contaminación en el aire y demás, ¿eso no ha cambiado de alguna forma que personas asmáticas, por ejemplo, lo puedan pasar peor o tengan unos síntomas más agudos? A nivel de síntomas, los tipos de síntomas son similares, pero sí que se intensifican más. De hecho, el polen es cada vez más agresivo por la cantidad de contaminación ambiental. Y las proteínas que son alergénicas en el polen se expresan más. Por lo tanto, el paciente cuando lo respira, además, penetra más en la vía respiratoria. Y eso hace que el paciente empeore, la intensidad de los síntomas aumente. La última pregunta dentro de este ratito de esta charla, que yo creo que a muchos sevillanos, muchas sevillanas que estén viendo ahora mismo 101 Televisión, seguramente le ha resuelto bastantes dudas, y sobre todo también tener un plano más profesional, como siempre tenéis en Quirón, es ¿qué
se le puede decir a una persona que ahora mismo nos esté viendo, a lo mejor con un paquete de Kleenex, nos esté viendo ahora mismo que lo esté pasando un poco regular, para darle un mensaje también positivo y que se arme con ganas, con fuerza para afrontar todo lo que queda un poquito todavía hasta que termine esta polinización? Si no ha consultado a su alergólogo, que lo haga para que le recomiende el mejor tratamiento, porque el tratamiento siempre hay que individualizarlo y que realmente nos queda un mes de polinización, así que si tiene la suerte de solo ser alérgico al polen, pues en el mes de junio o julio pues terminarán los síntomas, ¿no? Si todo va bien. Y sobre todo que si no lo ha hecho, que se haga un estudio e intente vacunarse de cara a la siguiente estación polínica para que el sistema inmune pues afronte la primavera muchísimo mejor. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. También gracias a todo el equipo que no se ve de Quirón y que siempre nos echa un cable. Y espero que sean muchos los que vengan, pero que encuentren ese remedio a todo lo que están viviendo. Gracias a vosotros siempre. Bueno, pues con las palabras de la doctora María Ortega acabamos siempre pendiente de nuestra salud, siempre aquí en nuestro magazín cultural, donde intentamos que los sevillanos y las sevillanas estén muy, muy, muy informados de lo que nos está tocando vivir. En este caso, las alergias, que todavía nos van a dar un poquito la guerra, pero siempre con el consejo de los médicos estamos muy, muy, muy bien informados. Esperamos que hayan tomado buena nota de todos esos consejos y nosotros deseamos que pasen un magnífico fin de semana y que no pierdan nunca esta sintonía, que no pierdan nunca esta pantalla, la de 101 Televisión. Muy buenas tardes.